Pues los saludo, estamos súper contentos. Esta ocasión, en este episodio, tenemos pastores de lujo. Y bueno, mi esposo va a ser quien nos presente. Bueno, más que yo los presente, creo que se van a presentar ellos solos, ¿verdad? Preséntense ustedes. Ya dijo mi esposa, son invitados de lujo, son pastores también de lujo y están desde el Ecuador, acá en Cancún con nosotros. Y vinieron de vacaciones, les quiero aclarar que están de vacaciones, pero la verdad es que no podíamos desaprovecharlos. Así que hoy los desmañanamos y los trajimos a grabar, ¿sí? Así que, por favor, pastores. Muchas gracias, buenos días con todos, qué alegría poder estar con ustedes, querida audiencia y familia de México. Qué hermoso país que tienen. Mi nombre es Liz Zúñiga de Avilés, venimos de Ambato, Ecuador, y estamos realmente sorprendidos, alegremente sorprendidos con todo lo que tienen aquí. Tienen un país hermoso. Así que muchas gracias por esta invitación, pastores, qué alegría compartir también con ustedes este tiempo. Mi nombre es Miguel Avilés, como decía mi esposa, somos de Ecuador. Estamos muy contentos acá en México, en Cancún. Es la segunda vez que visitamos este país y cada vez nos sorprende su gente, su cultura, su ambiente. Y contentos de estar aquí en este podcast colaborando con los pastores Coria. De verdad, muy linda la amistad de años, ¿no? Años ya, Pastor Miguel, claro. Así que estamos aquí para darle. Al hueso, eso. Bien, Pastor Miguel. Me gusta esa expresión. Sí, es al hueso, sí. Vamos, o sea, nada de que por arribita, ¿no? Hay que hablar. Directo. Yo pienso que las cosas se tienen que hablar claras, transparentes, ¿no? Y yo te decía, afuera de cámaras, te comentaba que la idea son 4 pilares los que tenemos dentro de Al Hueso, y es hablar de la familia, es hablar acerca del emprendimiento, es hablar acerca de política y de religión. Acá en México se tiene un dicho, ¿no? No sé si allá en Ecuador lo tengan, que no se puede hablar o no se debe de hablar de política ni de religión, porque hasta las mejores familias se dividen. Y de deporte. Bueno, aparte ahora ya le añaden eso, de fútbol. Entonces, estos 4 pilares, y lo que nosotros queremos hacer con Al Hueso es hablar así, al hueso, directo, ¿no? El saber que podemos ser muy claros, muy transparentes. Hay cosas familiares que se tienen que hablar en profundidad, pero muchas veces, bueno, no sé, pienso yo que en ocasiones en las iglesias también las tratamos por arribita y no vamos directo, que no queremos perder feligresía, no queremos ofender a la gente. No lo hace uno para ofender, pero hay que ir a hablar directo de cosas de familia, ¿no? Lo que hablabas hace rato del sexo también, ¿no? De exceso, y muchas veces la iglesia no quiere tocar esos puntos, ¿no? Entonces, por eso es que iniciamos con Al Hueso, e iniciamos creyendo que definitivamente tendríamos que estar hablando así directo. Y pues empecemos a darle con todo para que no para aprovecharlos ustedes. Gracias. Para aprovecharlos, ¿sí? Entonces, aquí estamos. ¿Quieres iniciar con alguna pregunta con ellos una vez? Sí, pastor. Bueno, pastores, compártanos acá. Ok. ¿Quiénes son los pastores Avilés? Bueno, tenemos 37 años de casados, vamos a cumplir el 16 de agosto, ya bastante, ¿verdad? Gracias a Dios. Dice mi esposa. Tenemos 3 hijos ya también mayores, casados, 6 nietos, 4 varoncitos y 2 niñas. Estamos contentos con la vida familiar que Dios nos ha permitido tener. No ha sido fácil, pero creo que Dios ha mostrado su gracia, su amor, su misericordia. Y claro, aprendiendo también de los grandes, de parejas que han sido mentores en nuestras vidas. Y creo que esa es la parte fundamental en la familia, ¿no? Nos casamos muy jovencitos. ¿Qué tan jovencitos? Cuéntame. Ya ni me acuerdo. Cuente, pastora, ¿qué tan joven?
Bueno, tú sueles decir que 17, pero en realidad yo tenía 16 y medio cuando nos casamos. Y mi esposo tenía 19 al hueso. Realmente, gracias a Dios, fue una boda bajo bendición porque mi esposo ya conocía al Señor, aunque yo no todavía. Yo iba a la iglesia, hacía una iglesia cristiana evangélica, pero no conocía al Señor. En aquellos tiempos había muy poco hablar del Espíritu Santo, entonces no había mucha convicción de pecado, como podemos decirlo, ¿no? Pero sí, tuvimos un tiempo de ser enamorados, de ser novios, nos casamos bajo bendición de nuestros padres, tuvieron en ese tiempo que dar la autorización, recuerdo, y fue realmente todo con bendición, con todo con todas las de ley, bien, como suelen decir mis hijas, no por FM, sino por AM. Yo les digo, ¿qué significa eso? Dice, no por fuerza mayor, sino por amor mismo. Entonces, nos casamos en aquel tiempo, como no conocía al Señor realmente, y veníamos de dos mundos muy diferentes. Mi esposo venía de un mundo donde su mamá, una mujer que limpiaba 3 veces la cocina mientras cocinaba, ella muy limpia, muy aseada, y por el otro lado, nosotros que veníamos de una familia de la costa, allá en el Ecuador, que es mucho más liberal, mucho más abierta, y en mi caso, mucho más desordenada. Así que... y el caos. Sí, unidos en un solo choque, que realmente nos trajo bastantes conflictos y situaciones muy duras, muy difíciles, muy complicadas, en un punto donde llegué a tener un tiempo de depresión cuando tenía mis 18, 19 años, una depresión muy fuerte que me llevó a intentos de suicidio varias veces. Porque estaba casada, tuve mi primer hijo, vino la depresión posparto, luego ya estaba embarazada de mi segundo hijo a los 19 y medio más o menos, y entonces fue bastante fuerte la situación hasta que te conocí, dijo Juan Gabriel. Hasta que conocí al Señor realmente. En mi caso, mi esposo ya conocía al Señor, en mi caso yo recién a los 19 y medio conocí al Señor, después de una fuerte crisis de intento de suicidio, y al conocer al Señor sí que ya fue diferente, fue precioso, fue hermoso, fue un cambio total, y así fue los inicios de nuestro matrimonio. Por causa de eso realmente nuestro corazón, al conocer al Señor, a que el Señor resucite nuestro matrimonio, porque eso fue. Entonces, realmente nuestro anhelo es trabajar con matrimonios. La voy a interrumpir tantito, perdón, es que me quedé, no sé si entendí bien. Usted decía que usted era muy ordenada. No, al revés. Usted era desordenada. Yo la desordenada, okay. Y él todavía. Él era el ordenado. Ok, porque me quedé con la duda pensando que usted era la ordenada y que el desordenado era él, y que a través de eso pudo o tuvo que entrar a una depresión, ¿verdad? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en la gran mayoría de matrimonios, ¿verdad?, cuando es un choque cultural el que llega a tener uno. Dos mundos. ¿no? O sea, son dos mundos diferentes, ¿no? Entonces es el estilo y el afloje, aunque en muchas ocasiones, por no decirlo, por no comentarlo, yo me fui por esa idea, ¿verdad? De que, bueno, uno guarda como la postura y pues no vamos a meternos en broncas, ¿verdad? En México decimos broncas, problemas, ¿no? Pero no quiere decir que no esté el problema. El problema existe, pero no se ha solucionado. Es que hay varias maneras de enfrentar un problema. O lo hacemos, como dice el refrán, de la vista gorda, lo ignoramos, o lo sufrimos, ¿no? Entonces, pero no hablamos. El mundo de los dos fue así un poco, uno dado por la inmadurez también, muy jóvenes. Niños. Nosotros sí recomendamos casarse, no tan jóvenes, pero sí maduros, o sea, sabiendo a qué van. Entonces, lo que decía mi esposa, el orden y el caos, ¿no? Se juntaron. Y si no es por el Espíritu Santo, nuestro matrimonio no resucita, porque imagínate, yo estudiaba en un seminario bíblico
cuando en la terraza del seminario mi esposa se Claro. iba a matar, embarazada de mi segunda hija. Yo metido en los estudios, libros y todo, teníamos que leer increíblemente. Entonces yo dije, bueno, yo me metí de lleno, o sea, a estudiar y obviamente no ministraba a mi esposa, no la escuchaba nada, ella metía en las novelas, depresión, y claro, el diablo, mátate, no eres feliz, mátate, mira, estás casada con un hombre cristiano evangélico y no eres feliz. Cuéntale lo que decía mi amada suegra. Bueno, en mi casa... Que todavía no se la lleva la pandemia, oren por eso, por favor. Realmente sí, mi madre como tenía mucha raíz de la religión tradicional, entonces mi mami prefería mandarnos a bailes y a cosas por el estilo antes que enviarme a la iglesia. Cuando me tocaba ir a la iglesia, mi mamá me decía, bueno, es que tienes que lavar platos, pero también tienes que barrer. Entonces me ponía doble tarea y no me mandaba. Entonces a ella no nomás quería que me case con mi esposito porque era evangélico. Pero cuando... Ahora me adora. Cuando hubo el hablar, el decir, mi mami dijo como que se me salga de la casa mejor. Claro que no lo íbamos a hacer, pero mi mamá, su pensamiento como que se me salga de la casa, mejor le doy el permiso para que nos casemos. Realmente no tuvimos preparación. En la iglesia no hubo la preparación de vida para prematrimonial. Aunque sea decirnos, no, esperen. Realmente fue, el Señor lo permitió así. Gracias a Dios, porque no sé cómo hubiera terminado con siguiendo en mi hogar, en mi casa, porque mi hogar era demasiado desordenado y demasiado, mis padres separados, mi familia, mi mami en su carácter no tenía la fuerza para mantener el orden de 4 hijas mujeres, adolescentes, un niño pequeño. Entonces mi mami realmente nos dejaba hacer lo que bien nos pareciera. Y aunque en nuestro caso yo iba por el lado correcto, no es que ella tenía el buen concepto de cómo sería la situación, más por mi esposo que por la inmadurez que teníamos. Y claro que la inmadurez, el no conocer al Señor, la falta de guía, porque no había en ese tiempo personas que pudieran decir, bueno, prepárense para esto, o qué les está pasando, o que nos puedan visitar y nos digan cómo están ustedes. En aquel tiempo no había esa ayuda personal. De hecho, yo estoy haciendo apuntes porque quiero preguntarles acerca de todo eso. Sí, de hecho, cuando fuimos donde el pastor en ese entonces, yo conocí al Señor a los 10, 11 años de edad. La conocí a ella, no creyente, y yo la llevé a la iglesia. O sea, era filistea, ¿no? O sea, era... No, entonces, pero de ahí ella ya entró a la iglesia y yo asumí que ya conocía al Señor. Y ese es el gran error, asumir de que entras a una religión pero no a una relación. Así es. Y entonces... Me interesa la palabra y más tarde te voy a preguntar acerca de cómo el ser humano, yo soy mucho de asumir, poco de confrontar o de hablar. Entonces yo asumo y bueno, ya. Así ha de ¿Me ser. explico? Sí, Claro. ok, ya. Y fuimos donde el pastor, nos queremos casar, y nada más dijo, bueno, ¿cuándo es la fecha? Pero como dice mi esposa, ella pedía a Dios, Señor, si es que nos casemos, que el pastor nos diga, bueno, están muy jóvenes, terminen su carrera, espera. Claro, ella. Yo dije, bueno, también no nos dijo nada más que la fecha y continué. Y fíjate, lo que viene a ser nuestra miseria hoy es nuestro ministerio, porque la iglesia se llama Casa de Dios, bendiciendo familias, cambiando naciones. Entonces lo que el diablo quería destruir, Dios lo quería construir, y nuestro hogar volvió a nacer. Cuando ella habla antes del intento de suicidio, pues era un caos la casa, un caos, la relación. Yo tranquilamente no hablaba con ella un mes, imagínate. 2 meses a veces. Bueno, siempre exagera, ¿no? 2 meses, ¿no? Bueno, es lo normal, es lo normal. Claro, no sé, pero, o sea, tácitamente vivíamos mundos apartes. Entonces, y en medio de eso el diablo estaba reinando. Y claro, quería destruir nuestra vida. Imagínate lo que hubiera sido un golpe de certero al hueso del diablo, matar a alguien en el seminario
casado, yo hubiera sido viudo, padre soltero, de un niño, primero. y todo lo que Dios ha hecho hasta ahora se hubiera perdido. O sea, era un destruir la misión que teníamos en Dios. Y Dios se ocupa, porque esto es milagroso. Mira, cuando ella cuenta de que subió a la terraza esa tarde, ya no aguantaba más. Sí, cuéntame. Realmente el nivel de depresión ya era fuerte. En ese tiempo no se hablaba mucho de depresión, ni entendías bien las cosas como eran, todo ese problema. Y yo pasaba en ese tiempo... Eso fue hace 31 años. 30 años. Sí, 32, 33 casi, 33. Porque Cristian ya tiene 34, mi hijo Cristian, él ya había nacido. Entonces me temblaba la mano, no sabíamos qué era, pues, y pasaba metida en las novelas, y allá la casa, yo no sé ni cómo vivimos en ese tiempo, realmente fue un caos total. Tenía el tiempo que no pasaba en la novela, pasaba llorando, depresiva, mirando a la ventana, al patio, porque era un seminario bíblico y ahí estaban las chicas solteras jugando afuera. Y entonces yo estaba por los 18, 19 por ese tiempo, y miraba afuera a las chicas y decía, ¿para qué me casé? ¿Por qué me casé? ¿Para qué me casé? Porque veía cómo disfrutaban ellas allá afuera y yo estaba allá adentro sufriendo, todo el tiempo sufriendo. Entonces decía, ¿por qué me casé? Claro, no conocía todavía al Señor, pero ese tiempo fue muy duro, muy difícil, como ya lo dijo mi esposo. No hablábamos tranquilamente 2 meses, él no se acuerda bien, pero eran entre 2 meses que solamente era cruzar una palabra necesaria, absoluta, pero la comunicación totalmente rota. Mi familia, mi madre, que no quería que me case con mi esposo, ¿qué le iba a decir? Mami, me está pasando esto con mi esposo, claro. No hablamos, no... Hubiera dicho, te dije. Exacto. La gente de la iglesia, no era que yo era tan querida en la iglesia, porque era la filistea que vino a robarse al mejor partido de la iglesia, porque mi esposo a los 17, él era diácono, él era presidente de jóvenes, él predicaba, él dirigía la alabanza a los 17. Era un ratón de iglesia. Era un ratoncito de iglesia. Bueno, y a hámster también puede ser. Yo era la filistea que lo vine a robar, entonces ni las mamás ni las chicas de la iglesia me querían tanto, y encima nos fuimos al seminario donde nadie nos conocía. Entonces esto fue una ruptura de la comunicación. No teníamos comunicación ni entre nosotros ni con el alrededor. Y la falta y la ausencia, y yo sí quiero hacer énfasis en esto, en ese tiempo la ausencia del Espíritu Santo dentro de una congregación, dentro de una denominación a veces, que bueno, sé que ahora las cosas han cambiado mucho, gracias a Dios, y aún los medios de comunicación nos han ayudado mucho en eso. Pero en ese tiempo ni los medios, ni claro. La congregación, ni nada. Y dijiste algo, perdón, el Espíritu Santo, que era la parte donde cuando ella subió a la terraza y sacó sus piernas para ya tirarse, de repente vino alguien que el Espíritu Santo le habló. Ella está una hermana de estas que decimos de las iglesias pentecostales, que a veces oran en voz alta y uno juzga y todo. Y lloran y gritan. Pero con un alto discernimiento de oír la voz de Dios. Ella subió a recoger su ropa y cuando bajaba, el Espíritu Santo le habla, regrésate. ¿Cómo? Se abre otra vez paso en el mar de sábanas y llega a la parte de atrás posterior y la encuentra a ella. Cuando ella oye los pasos, enseguida mete los pies y ella le ve y le dice, Liz, ¿qué haces aquí? Y ella dice, nada, contemplando el panorama. Pero ella ya se dio cuenta, le dijo, no, Liz, vamos. Ese día ella salvó la vida de mi esposa. Ese día fue un día de victoria, porque imagínate todo lo que el diablo quería destruir y Dios quería construirlo. Y cuando ella baja, hace una oración en un viejo mueble, diciendo, Señor, déjame contarles eso. Es que esa parte es tremenda. Esta parte para mí fue... Para mí fue muy, muy, muy tremendo, porque yo creía que era cristiana. Yo sí creía que era cristiana, porque no había tenido una relación con Dios.
realmente pensaba que era cristiana, pero tenía tantas cosas en mi cabeza, la depresión, la tristeza, el dolor, los choques, teníamos problemas sexuales, híjole, terribles. O sea, tanto al punto que, o sea, nuestros problemas sexuales fue la base de nuestra incomprensión en el matrimonio. Aparte del desorden externo, el desorden interno era terrible realmente. Éramos peladitos, no sabíamos, no teníamos quien nos guíe, quien nos ayude, entonces era muy difícil. Cuando después de ese tiempo del suicidio, que intenté suicidarme, bajé a mi habitación y ahí me arrodillé sola. Ya estaba asistiendo a clases en el instituto, mi esposo estudiaba en la mañana y yo en la noche, pero un año yo no estudié porque estaba recién dada a luz con el bebé. Y ya embarazada de mi segunda hija, entonces ya empecé a estudiar en la noche. Y teóricamente ya sabía que uno tenía que entregarle la vida al Señor Jesús para poder ser salvo. Entonces me arrodillé, después de aquella situación, me arrodillé al pie de mi cama y le dije, Dios, le digo, yo soy evangélica y debería ser feliz porque los evangélicos son felices. Pero muy sinceramente y con el corazón abierto le dije, Señor, yo no soy feliz, yo lo que quiero es morirme, yo no quiero vivir. Entonces sí fue un tiempo donde yo le digo, Señor, le digo, si estás en algún lugar, si de verdad existes, le digo, Dios, auxíliame, sálvame, porque yo me quiero morir. Y si por si acaso, digo, no te he aceptado en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, hoy te acepto. Eso fue hace casi 34. 32 años. Ah, sí, 34 tiene Cristian, 33 años. 33 años y medio más o menos, que le entregué mi vida al Señor. Y realmente, o sea, de verdad que me quebranto de poder volver a poder contar esta historia, porque es tan lindo. Para mí sí fue un algo especial y tan fuerte, tan de golpe conocer al Señor Jesús. Ese día no sentí luces, no sentí nada, no sentí mariposas, no sentí más que sentí que me estaba hundiendo en el lodo y que de pronto encontré una piedra donde asentar mi pie y no me seguí hundiendo. Yo tengo como 20,000 preguntas. ¿Quieres preguntar? No, yo quisiera preguntarles, aprovecharlos, escucho y pues se conmueve uno, ¿verdad? Uh-huh. Pastora Liz, usted decía, le entrego mi vida a Jesús, y entregarle la vida a Jesús, hay un cambio en usted. Por supuesto viene un cambio en el matrimonio, uh-huh. Por supuesto viene un cambio a toda la familia. Nosotros que somos pastores, los 4 que somos pastores, creemos a eso. O sea, eso es lo que creemos, que si Jesús es el centro de tu vida, uh-huh. Es el centro de tu hogar, es el centro de tu familia, pues tiene que haber. Pero cuando hay me voy a adelantar, pero cuando hay una religión creo que no existe ese cambio. Uh-huh. Ustedes como pastores, ¿qué aconsejan, por ejemplo, al matrimonio, verdad, cuando está en tiempos de caos? Ustedes, platicando con ustedes en días pasados, comentaban, tienen un ministerio de matrimonios muy fuerte dentro de la iglesia. Compártanos algo aquí para todos los matrimonios o aún los que todavía no son casados, Lobo, pero que van a estar casados, agarren la onda ya, ¿verdad? Ya van perfilados, Lobito. Sí, exactamente. Yo creo que la parte fundamental de que el matrimonio vuelva a nacer es la obra del Espíritu Santo. Cuando mi esposa tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo, esa convicción de pecado, yo comencé a ver cambios en ella. Comenzó a cantar, a adorar, a comerse las escrituras y a tener una relación con Dios. Y yo noté, para eso ya me había enfriado yo. O sea, si yo venía con el fuego de Dios, ya me había enfriado. Y de repente verla a ella en una devoción de un primer amor, que a mí me dijo, ¿qué está pasando aquí? Ya veía la casa más ordenada, ya más sazón a la comida, con chile, con todo. Ya la comunicación,
más cálida, entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? Y a través de su testimonio, yo me sentí redarguido. Y ahí es donde nuestro matrimonio volvió a nacer por la obra del Espíritu Santo. Y ahí lo que te decía, si esto pasó en nuestra vida de novios, de matrimonios, bueno, tenemos entonces que aportar a los que son novios y a los que son matrimonios. Lo que es o fue nuestra miseria, hoy es el ministerio. Y escribimos lo que se llama MAFE, Matrimonios Felices, un libro de 10 lecciones que habla de comunicación, de compromiso, de sexualidad, de finanzas, del perdón, del amor. Y eso prácticamente lo hemos desarrollado casi unos 25 años y lo aplicamos en la iglesia. Y por supuesto, MAFE tiene otra red que es para los novios, NOFE, Noviazgos Felices, porque nos interesa también hacer la prevención, o sea, lo que fue nuestra falencia, ¿no? Algo que ustedes no tuvieron. No tuvimos, exacto, y no permitimos, bueno, no es que no permitimos, sino que como requisito, las parejas que vamos a casar deben pasar un NOFE, un cuestionamiento, un cuestionario, leer un libro, hablar del carácter, el temperamento, finanzas, conducta, etcétera, para que cada pareja se asegure si está realmente caminando en acuerdo, si conocen a Dios o no, y tengan la madurez de saber que este es un pacto, un compromiso al cual van caminando. Yo no celebro bodas, a veces la gente nos busca, pastor, cásenos. Mira, yo no celebro ceremonias solamente, yo celebro familias. Me dejas pastorearte, porque si me dejas casarte, mi interés no es que linda la ceremonia. Sí, la ceremonia, exacto, claro. Sino qué lindo tu matrimonio. A eso nos dedicamos. Entonces, no sé si quieras añadir algo. Una de las cosas que como preguntaba el pastor también, ¿qué ha sido? Creo yo, la clave es conseguirte otro. Sí, conseguirte otro, porque el rato que tú consigues a alguien que es perfecto, te quedas feliz. Y yo me conseguí otro, fue Jesús. Me conseguí a Jesús y me enamoré de Jesús. Me enamoré locamente, como cuando uno se enamora la primera vez en la adolescencia. Para mí fue así. Cuando uno se enamora por primera vez, el primer amor es tal cual como cuando uno se enamora de peladito, de chiquito, no sé, con chavitos le dicen aquí, de chavitos. Cuando te enamoras de chavitos y te enamoras tan lindo, tan hermoso, que me enamoré tanto del Señor que aprendí a ser feliz con Dios. Esa fue, creo yo, la clave de mi vida, porque primero volví a nacer y luego me enamoré de alguien, me enamoré de Dios. La cuestión era, tú y yo, Señor, aquí somos felices, pero mi esposito ahí al ladito nomás, pero tú y yo somos felices. Realmente me enamoré tan locamente que aprendí que la Biblia es una carta de amor para mi vida, y esa carta de amor de mi amado me iba enseñando de a poco, me enseñó cómo cocinar, me enseñó cómo limpiar, y aunque no lo crean, hasta en la sexualidad me enseñó. Para mí no tuve nadie que me disipule, quien me enseñe, quien me guíe, pero conforme me iba arrodillando al pie de mi mueble o al pie de mi camita, iba aprendiendo, y cada palabrita que el Señor me iba diciendo, yo, wow, como una carta realmente, la carta de amor de Dios a mi vida, y me iba diciendo, esto tienes que hacer. Liz, recuerdo porque generalmente nuestras conversaciones eran discusiones todo el tiempo, peleas, por eso mejor no hablábamos. Pero cuando el Señor empezó a decirme, Liz, cállate y muérdete la lengua cuando quieras contestarle a tu esposo, literalmente me tocaba morderme la lengua y no contestarle, porque él ya me decía alguna cosa y yo empezaba otra vez a contestarle en el mismo tono. Bien dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira. En este caso no era blanda respuesta, sino la blanda lengua bien mordida calma la ira del otro. Okay, sí. Porque el Señor, está bien, ahí está.
la relación con el Señor es tan fluida que el Espíritu Santo te habla y te dice a través de la palabra, muérdete la lengua, y literal, para mí era algo nuevo el escuchar la voz de Dios, escucharla en su palabra, que me diga, no le contestes, cállate, o lava los platos, o limpia la casa, o lava, arregla, ordena, eso está sucio. Wow, para mí era... El Espíritu Santo trae orden, ¿ah? Así es. Sí, claro. Y empecé a ordenar, empecé a limpiar la casa. Yo no sabía hacer eso, no sabía limpiar, no sabía cocinar. Empecé a cocinar, a aprender a cocinar, porque yo no sé cómo comimos todos esos 2 años de no conocer, 4 años básicamente, 2 de soltera y 2 de casada. Sí, ahora ya. En ese tiempo el libro de Christy, que era la que, pero no podía, no sabía. Un libro de cocina. Sí, es famoso, es el libro de Christy. ¿Preguntas algo o pregunto yo? Tú dale, no, dale tú, dale. No, pues es increíble escuchar lo que Dios empezó a hacer en unos inicios en su vida. La verdad es que creo yo que tiene mucha sabiduría para darnos y compartirnos todos estos años, 37 vamos años. a cumplir. Nosotros estamos empezando, amor. No. 1 año, 3 meses. Necesitamos esa unción. Sí, estamos empezando, pero sí creo, ¿verdad?, que de Dios en el centro de la vida de un matrimonio, Dios hace todas las cosas posibles. Y es un compromiso que hoy se ha extraviado y se ha perdido. ¿Qué opinan acerca de eso? De cómo ven las nuevas generaciones, de lo que está sucediendo actualmente en la sociedad acerca de el matrimonio. Claro. Primero, por el mal ejemplo que hemos dado, ¿no es cierto? Cada quien creo que tiene un familiar o alguien conocido en donde el compromiso no ha durado, o si ha habido algo de compromiso después se ha quebrado, y no ha habido una constancia. Venimos de hogares rotos, mi esposa, mis suegros divorciados, mis padres tampoco, ¿verdad? Pero ahora no hay matrimonio perfecto, pero sí hay un modelo perfecto en la palabra, y ahí es donde uno tiene que reflejarse, verse allí. Y claro, inspiramos a los jóvenes que sí, Dios bendice a los matrimonios, que se puede, por eso matrimonios felices, sí se puede. La felicidad no es un destino, es el camino, es todos los días, es el amor, es el perdón, son los lubricantes perfectos para la relación de un matrimonio, porque yo predicaba recién nomás en la congregación, hablando de matrimonios blindados, y me encontré con una pieza mecánica que se llama matrimonio, que va debajo del cardán y abraza así, son como U's. ¿En serio? Wow. Sí. Y se llama matrimonio. Y entonces yo dije, bueno, lo había escuchado cuando era joven, cuando fui a un taller de la mecánica y el mecánico dijo, ¿sabe qué? Se le dañó el matrimonio. Entonces yo me arrodillé a orar. Dijo, no, es la pieza. Es la pieza, dice. Y la busqué, hay una foto allí y la prediqué en la congregación. Digo, ¿quién sabe cómo se llama esta pieza? Y había gente que conocía, dice, pastor, eso se llama matrimonio. Wow. Entonces son 2 piezas metálicas, pero que hay que engrasarlas, porque si no ocurre lo que nos pasó, los roces. Pero tiene que haber el lubricante del amor, del perdón dado por el Espíritu Santo. Si eso no se usa todos los días en matrimonio, tarde o temprano se va a romper una de las piezas, porque va a haber tracción, y ese matrimonio, dice allí, esto es para que ocurra la tracción del cardán y lo que da movimiento a las ruedas. Entonces es bien aplicado el nombre de esa pieza. Si no hay esos elementos en el matrimonio, nos botamos por la ventana, ya no quiero compromiso, entonces son matrimonios desechables. ¿Qué hace que un matrimonio dure? El que yo tenga temor de Dios, que oiga al Espíritu Santo, que tenga la palabra. Entonces eso es una garantía para ella de que yo voy a serle fiel, y que le voy a amar todos los días de mi vida, de que no espero que sea perfecta, ni que ella espera que yo sea perfecto, porque nos casamos con alguien imperfecto. Pero no dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Miren, algo que aprendemos, a ella le cuesta quizá planchar, etcétera, pero
en lo que ella es débil, yo soy fuerte. A mí me encanta planchar. Gracias a Eso, Dios. lo logramos. Aleluya. Yo también, a mí también me gusta. Plancha, ya. Porque ya no queda otra opción. Porque no me queda otra, exactamente, ya aprendí. Pero mira, yo aprendí porque mi mamá planchaba toda la ropa. Ella viene en un régimen de costa, entonces un short. Sí, Una más playera. ligero. Como aquí. Más Sí, ligero, sí. claro. Entonces vivimos en una ciudad que es más sierra, entonces se usa mucho el planchado. Pero a mí me encanta, es una terapia, planchar. Incluso a veces la ropa de mis hijos, hasta a veces me ponen de mi nieto ahí que le dé planchando. Pero yo lo cubro a ella. Y en otras áreas, en cambio, que a mí me falta, ella me cubre. Entonces por eso somos un matrimonio, la atracción es de ambos lados. Y quizás nos toca, pastores, pedir perdón a la generación más joven que viene detrás de nosotros por los malos ejemplos, porque no fuimos padres perfectos. Yo una vez le estaba reprendiendo a mi hijo y se me fue la mano, y cuando él estaba como que convulsionando, porque yo le pegué muy fuerte, ahí me quebré, porque él comenzó como... Padre Santo, ¿qué estoy haciendo? Lo que odié de mi padre lo estoy repitiendo. Y ahí tuve que decirle, no, Señor, tengo que perdonar a mi papá porque él fue muy violento con nosotros. Él era policía. Te contaba, alguien le contaba que le decían Pancho Villa a mi papá porque era revolucionario. Nunca nos dio un abrazo, nunca celebró un cumpleaños con nosotros, nunca salimos de paseo con mi papá. Entonces cuando nos casamos uno dice, no, yo no voy a ser así, pero resulta lo que Igual o peor. lo Sí, hace. exacto. Claro. Y un día dije, no, está mal. Un día mi esposa estaba llorando, estábamos acostados en la cama, ella llorando, y yo quería abrazarla, pero estaba congelada. Dije, ¿por qué no puedo abrazarla? ¿Por qué no puedo? Estaba congelado. Dije, no, es que nunca vi a mi padre ser cariñoso con él. Le escribí una carta a mi papá pidiéndole perdón después de un encuentro. Le mandé a la ciudad donde él estaba y le dije todo lo bueno primero, el ejemplo de trabajo, esforzado, todo, nunca nos faltó, pero como el Espíritu Santo corrige, pero esto tengo contra ti, ¿no es cierto? Sí. Cuando él leyó la carta y fui a la ciudad, se echó a mis brazos a llorar como un niño. Jamás había visto a mi papá llorar así. A partir de ahí tuve una relación muy linda con mi papá. Y ahí me di cuenta entonces que los hombres tenemos muchas falencias. Cuando yo conocí la historia un poco de mi papá, él perdió a su papá, mi abuelo, a los 8 años. Tuvo que irse a vivir en otras ciudades. Nunca recibió el cariño de un padre, de una madre. Entonces, lo que él recibió, nos dio. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces uno juzga sin saber la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Entonces, qué bonito es cuando el Señor viene a reinar en el matrimonio. Perdón, te voy a interrumpir, Pastor Miguel. Hay una frase que mi hijo dice, que nosotros somos el producto de padres rotos. Wow. ¿No? Amén. Y los juzgamos, los criticamos, pero no sabemos realmente el trasfondo de ellos mismos, ¿no? Así es, porque Sí. lo absorbemos tanto y nos quedamos marcados. Yo recuerdo escenas muy fuertes, mi mamá queriéndose suicidar, mi papá violento, tomando, apostando. Era gallero mi papá, era gallero, alimentaba a los gallos más que a nosotros. Eran gallos finos, españoles, etc. Y nosotros veíamos como que, bueno, él dedica más tiempo a los gallos que a los hijos, ¿no? Y a veces uno hace ya no con los gallos, sino con otras cosas. Y los hijos siguen necesitando ese apoyo. No hay hijos perfectos tampoco, no hay padres perfectos. Pero alguna vez le decía a mi hijo que quería casarse, algo así, y conversamos en la sala. Él salió del colegio, no quiso estudiar más, se enfermó de hepatitis y ahí perdió el ritmo, ¿no? Pero el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué lo quieres presionar? Solamente ámalo y dile que lo único que quieres es que tema mi nombre. Y así conversamos en la sala. Hijo, yo no quiero una profesión, no quiero esto. Lo único que quiero, le decía, es que temas a Dios. Si temes a Dios, el resto está arreglado.
Y él recuerda esa conversación en la sala de la casa, no presionándolo. Y me acuerdo que él hace poco terminó de graduarse del colegio, pero es un brazo derecho en la iglesia y Dios lo llamó a servirle. Está estudiando un seminario, teología online, pero un tiempo él me dice, o sea, yo creo que son los tiempos de Dios respetando a nuestros hijos. Cada hijo es diferente, no son todos cortados con la misma tijera. Y ahí es cuando te decía de la disciplina que le di mal a él, mal dada, le pedí perdón. Y yo lo he predicado en la iglesia, de que los padres no somos perfectos, no hay pastores perfectos. Venimos de una familia también rota, claro, producto de eso, y como instrumentos de Dios, bueno, aportemos algo. El ministerio que nació con nosotros, MAFE, ha pasado casi cientos de matrimonios, diría miles, porque son tantos que hemos hecho retiros, campamentos, etcétera, y hemos compartido. Y fíjate que el equipo mío, mi equipo de 12, la mayoría han venido de hogares quebrados. Wow, increíble. Entonces, lo que tú portas, atraes. Alguien decía, la unción que portas, eso atraes. La unción de restaurar matrimonio, eso atraes. Entonces, se ha convertido en un denominador común atraer las familias, los matrimonios, los jóvenes. Y animamos a los jóvenes a que crean en sus sueños, que se casen a tiempo, no después, porque después es más complicado. Después ya maduran, ya se compran ropa, solamente se vuelven más egoístas, más exigentes. Y animamos a las parejas que se casen, que sueñen juntos. No es necesariamente por el dinero, sino por el compromiso de santidad ante Dios primero. Que justamente es lo que tratamos de inculcar a la juventud, y lo que queremos decirles, querida juventud, también, sí se puede en el matrimonio, pero hay que aprender a no pensar en uno mismo solamente. Para poder tener un buen matrimonio necesitas aprender a dar, a no esperar solo para ti, que es lo que ahora generalmente hemos visto en el viaje y en todos los viajes, y en nuestro país también sucede que hay muchos novios ya conviviendo, que están ya sin ningún compromiso. No, si me va bien, bien, y si no, pues me separo y ya no pasó nada. Pero no creas que no pasó nada, porque aunque no tengas un papel de por medio, ya el hecho de haber estado conviviendo juntos, la palabra de Dios dice que son una sola carne, y que al ser uno, tarde o temprano, ese desgarre de separación es como un pequeño divorcio. Es así, porque en tu alma, en tu espíritu ya queda grabado lo que sucedió con esa persona. La cuestión, creo, aquí, y es lo fantástico de enamorarse de Jesús primero, es que con Jesús aprendes a amar sin egoísmo. Y entonces es más fácil aprender a amar a alguien imperfecto, con defectos, con, qué sé yo, los pies que le huelen mal o cosas por el estilo. Pero aprendes, o que ronca muy duro. Pero aprendes. La cuestión ahí es el compromiso. Yo uso tapones. A estas alturas sí, unos tapones es necesario. Pero miren qué importante es saber que cuando Jesús está contigo, está a tu lado, está en donde tú vas, Él te va a ayudar a aprender, a soportar, a tener esa ayuda, dice la Biblia que soportaos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, si aprendemos a tener ese soporte para alguien más, no solamente pensar que me soporten a mí. Y como les decía antes, o sea, tú aprendes a ser feliz. Creo que eso me marcó la vida a mí en mi adolescencia. Yo aprendí a ser feliz con Jesús. Y a partir de que yo soy feliz con Dios, entonces aprendí a hacer feliz a alguien más. Porque si tú no eres feliz de soltero, difícilmente vas a ser feliz de casado. Por eso es tan importante conocer a Dios de primero. Y ahí sí, poder enamorarte y dar todo lo que tienes. Y quiero decirles, jóvenes hermosos que nos están oyendo, sí se puede, porque cuando
haces las cosas por amor, no te va a ser un sacrificio, sino que va a ser una alegría. Qué sé yo, levantarte más temprano, hacer el desayuno para alguien más, o tener el tiempo, la paciencia para soportar su desorden. En el caso de mi esposo, que me tuvo que soportar mucho tiempo porque yo fui muy desordenada. Y les cuento que hasta ahora me cuesta todavía. Pero ya se volvió más ordenada ya. Él bajó un poco su orden y yo subí mi orden. Es que yo me estresaba por el desorden. Hay gente que se estresa por el desorden. Entonces me relajé, dije Yo no. me estreso con el desorden. Entonces dije no importa si esto falta de ordenar, lo más importante es la relación. Las cosas no tienen sentimientos. Las personas sí. Entonces yo puedo tener una casa ordenada, pero desordenada la relación. Entonces ahí sí es cuestión de prioridad. Entonces ya el nivel de tolerancia, pues ya nos toleramos, ¿verdad? A mí me encanta, qué sé yo, reorganizar la sala, los muebles y todo. Ella no es su fuerte, pero entonces yo lo hago. Qué sé yo, hasta en la combinación de la ropa, por ejemplo. Mira, mi amor, no te queda eso, por favor, sácate, y ya es de noche. Hoy, no. Ya se fue por otro lado. ¿Cómo andamos con el tiempo, Joel? ¿Cómo andamos? Ya vamos. Wow. Ok, yo creo que vamos a Hacer una pausa. a detenerlo por el tiempo, pero queremos decirles que vamos a hacer un segundo episodio con ellos porque está sumamente interesante la plática, pero por cuestión de tiempo lo vamos a detener y hacemos otro capítulo aquí mismo de una vez, sí. le damos al hueso. Al ¿va? hueso. Una segunda parte, ¿va?